El principio de definitividad y su relación con los actos de imposible reparación, actos judiciales. ¿Qué es el principio de definitividad? El juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario que tiene como función primordial invalidar los actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución política, en lo relativo a los derechos fundamentales de los gobernados. La acción para hacer valer el juicio de amparo reconoce dos vías, la de amparo indirecto, biinstancial, y la de amparo directo, por regla general uniinstancial, las cuales se sujetan a principios de procedencia y supuestos procesales bien definidos dentro del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, en la especie atañe reducir el estudio a la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, más concretamente al supuesto consistente en la reclamación de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, y su sujeción al denominado principio de definitividad, el cual cabe mencionar ha sido reconocido en términos generales desde la interpretación jurisdiccional y doctrinaria como aquel que rige la procedencia del juicio de amparo, exigiendo agotar previamente todos y cada uno de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la norma correspondiente. Dicho principio se encuentra contenido en la fracción tercero, inciso B, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo solo procederá cuando previamente la parte promovente haya agotado el recurso ordinario que se establezca en la norma, en virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado o revocado. Este principio también se encuentra previsto en la ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, específicamente en el artículo 61, fracción 18. Excepciones al principio de definitividad en tratándose de actos judiciales. A. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. D. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de acuerdo con los artículos 107, fracción tercero, inciso B, constitucional y 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, en principio, se deberán agotar los recursos o medios de defensa que dispongan las leyes antes de acudir al juicio de amparo. No obstante, el legislador consideró que cuando estén en peligro ciertos derechos sustantivos, que son necesarios y legítimos de proteger, los gobernados tendrán la opción de promover el medio extraordinario de defensa, sin agotar los recursos ordinarios. Ahora bien, en relación con el supuesto materia de esta contradicción de tesis, es importante mencionar que el artículo 107, fracción tercero, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Esto es, de acuerdo con la Constitución Federal, el amparo es procedente en contra de los actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.
Sin embargo, también se establece que ese medio de defensa extraordinario será procedente una vez que el promovente haya agotado los recursos ordinarios que en su caso proceda, lo que se traduce en la exigencia de satisfacer el principio de definitividad. En este sentido, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o modificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantía se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, en el caso de los actos en el juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir al medio de defensa extraordinario, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias. Jurisprudencia. Tesis. P/J. 11-2018-10A. Registro. 201-71-17. Definitividad. Debe agotarse ese principio tratándose de actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. De acuerdo con el artículo 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.